Durante más de 2 siglos, Oak Island ha seguido siendo uno de los misterios de tesoros más perdurables e inquietantes del mundo. Un lugar donde cada descubrimiento parece responder una pregunta solo para crear 5 más. Desde que comenzó la primera búsqueda organizada en 1795, se han invertido en la isla innumerables excavaciones, más de 100 perforaciones reportadas y enormes sumas de dinero, pero el secreto último ha permanecido frustrantemente fuera de su alcance. Generaciones de buscadores han ido y venido creyendo que finalmente estaban en el umbral de la respuesta, solo para ver cómo el suelo les daba otra pista, en lugar del tesoro que habían pasado años persiguiendo. Ahora, una vez más, la atención se centra en el trabajo que lleva a cabo el equipo de Rick Lagina. Una nueva recopilación de datos subterráneos parece apuntar hacia algo que exige una mirada mucho más cercana. A través de miles de puntos de escaneo terrestre de alta resolución, docenas de muestras de núcleos profundos y mapas geológicos tridimensionales, cada vez más detallados, los investigadores han identificado señales recurrentes en la misma área general que no se parecen inmediatamente a las formaciones naturales circundantes. Cuando esos resultados modernos se comparan con los registros históricos de perforación recopilados durante décadas, varias observaciones previamente desconectadas comienzan a parecer como si pertenecieran al mismo patrón subterráneo. Eso no prueba que exista una cámara del tesoro debajo de Oak Island, y ciertamente no establece como un hecho las enormes estimaciones financieras que han circulado entre los entusiastas de los tesoros, pero sí crea una tentadora posibilidad de que se haya pasado por alto algo inusual porque los investigadores anteriores estaban examinando pistas individuales, en lugar de ver cómo esas pistas podrían conectarse. Si alguna vez se confirma que la estructura sospechosa es obra del hombre, el descubrimiento podría transformar la interpretación histórica de Oak Island, independientemente de si en su interior se encuentra un cofre de oro o algún otro tesoro legendario. Durante casi 230 años, la isla ha demostrado repetidamente con qué facilidad la confianza puede convertirse en decepción. Los investigadores han excavado podos perforado en áreas prometedoras, estudiado vacíos subterráneos, recuperado materiales inusuales y seguido teorías que involucran piratas, tesoros militares, artefactos religiosos y proyectos de ingeniería olvidados, pero ninguno ha producido una solución universalmente aceptada. Cada generación parece heredar el mismo misterio, y cada generación finalmente descubre que Oak Island es mucho más complicada debajo de la superficie de lo que parece desde arriba. Error 500 server error 35. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Se recopilaron miles de puntos de escaneo individuales para construir una imagen mucho más detallada de lo que podría existir bajo tierra. Se tomaron docenas de muestras de núcleos profundos de diferentes lugares para que el equipo pudiera comparar lo que sugerían los instrumentos con los materiales reales escondidos debajo de la superficie. En lugar de depender de una única lectura dramática, los investigadores comenzaron a construir una cadena de evidencia en la que los escaneos modernos, la información geológica, los registros históricos de perforación y las muestras físicas podían compararse entre sí. Esa distinción se volvió extremadamente importante. Una señal extraña en una pantalla puede tener muchas explicaciones, incluyendo roca fracturada, cambios en la densidad del suelo, agua subterránea, escombros enterrados o formaciones geológicas naturales. Pero cuando señales similares aparecen repetidamente a profundidades comparables y comienzan a alinearse con observaciones más antiguas que antes se consideraban insignificantes, la posibilidad de un patrón más amplio se vuelve mucho más difícil de descartar sin más investigación. Dentro de la sala de guerra, la atmósfera supuestamente se volvió cada vez más intensa a medida que la nueva información se colocaba junto a registros de décadas anteriores. Rick Lagina Marty, Lagina geólogos, arqueólogos, ingenieros y especialistas en topografía tendrían que considerar todas las posibilidades antes de permitir que el entusiasmo supere a la evidencia.
Nadie podría simplemente señalar una anomalía y declarar que finalmente se ha encontrado el tesoro, porque Oak Island ha castigado ese tipo de certeza muchas veces antes. En cambio, la investigación se centró en la verificación. Los informes históricos de perforación volvieron a entrar en la discusión, incluidos registros que alguna vez parecieron tener poca importancia cuando se vieron de forma independiente. Se examinaron juntas notas antiguas, información de estudios, ubicaciones de pozos, observaciones geológicas y muestras recién recolectadas, creando una imagen subterránea mucho más amplia de la que los buscadores de generaciones anteriores podrían haber construido con la tecnología disponible. Y aquí es donde el misterio empezó a tornarse realmente fascinante. Algunos pozos más antiguos parecían cruzar áreas que correspondían con lecturas inusuales que aparecían en los estudios modernos, mientras que varias anomalías parecían ocurrir en profundidades que exigían otro examen. De repente, las observaciones realizadas por diferentes equipos en diferentes períodos se compararon en el mismo modelo digital y los detalles que antes parecían aleatorios comenzaron a formar un patrón que al menos era digno de pruebas científicas serias. La habitación se volvió más silenciosa a medida que los mapas se superponían. Una pantalla mostraba los resultados de los escaneos terrestres modernos, otra mostraba los pozos históricos, mientras que datos adicionales revelaban variaciones en la densidad, composición y geometría subterránea. Nadie podía decir todavía exactamente qué representaba el patrón, pero existía una inquietante posibilidad de que el equipo hubiera estado mirando varias piezas del mismo rompecabezas subterráneo sin darse cuenta. Eso llevó a la primera pregunta importante. ¿Podrían explicarse todas estas señales mediante la geología ordinaria? Algunas formaciones geológicas pueden producir formas y variaciones de densidad notablemente inusuales, y los investigadores responsables siempre deben considerar la explicación natural antes de proponer algo extraordinario. Sin embargo, la repetida alineación de ciertas anomalías alentó a otros especialistas a plantear una pregunta más provocativa. ¿Y si al menos parte del patrón fuera creado por la actividad humana? Por lo tanto, la investigación avanzó más allá de la simple búsqueda de tesoros y se dirigió hacia un examen mucho más técnico de la arquitectura subterránea de la isla. Se amplió el mapeo tridimensional para comprender no solo dónde existían las anomalías, sino también cómo se relacionaban entre sí en diferentes profundidades. El objetivo era determinar si los límites aparentes eran características geológicas aleatorias, o si formaban una forma coherente que podría indicar una construcción. A medida que se procesaron datos adicionales, varias áreas parecían contener límites inusualmente regulares. En algunas secciones las señales parecían crear líneas relativamente rectas, mientras que otras partes parecían formar ángulos que parecían sorprendentes en comparación con las formaciones geológicas circundantes. Tales patrones no son automáticamente una prueba de una pared o cámara enterrada, pero son precisamente el tipo de observaciones que pueden justificar más pruebas. Las muestras básicas se volvieron aún más importantes en esta etapa. En lugar de tratarlos simplemente como evidencia de que existía algo inusual. Los investigadores podrían examinar el material físico en sí, comparando capas de suelo, piedra, arcilla, madera y otras sustancias recuperadas, con lo que normalmente se esperaría de una geología intacta. Si alguna vez se identificara evidencia de una construcción deliberada, las implicaciones serían enormes, porque demostrarían que al menos una parte del misterio subterráneo había sido moldeada por manos humanas. Naturalmente, esa posibilidad revivió una de las teorías más duraderas de Oak Island, la idea de una cámara artificial escondida en algún lugar debajo de la isla. Durante generaciones los cazadores de tesoros han imaginado salas subterráneas, túneles, sistemas de inundación, pozos y barreras cuidadosamente diseñadas para ocultar algo valioso, aunque ninguna de esas teorías se ha demostrado de manera concluyente. Las nuevas pruebas no prueban la existencia de dicha cámara, pero han proporcionado otra razón para investigar la posibilidad con mayor precisión.
Y eso es lo que hace que esta etapa de la búsqueda sea tan diferente de las historias anteriores. El objetivo ya no es simplemente cavar más profundo y esperar que algo extraordinario aparezca al fondo de la excavación. Cada nueva operación debe estar conectada a evidencia mensurable, porque el equipo entiende que alterar un elemento arqueológico, antes de que esté debidamente documentado, podría destruir la información necesaria para comprenderlo. El enfoque de Rick Lagina siempre ha estado impulsado por la creencia de que la historia de la isla no puede resolverse únicamente con entusiasmo. Cuanto más profundiza el equipo, más importante se vuelve la paciencia, porque un artefacto dañado, una capa contaminada o una característica estructural mal documentada podría borrar permanentemente información que sobrevivió bajo tierra durante siglos. Por lo tanto, el verdadero premio puede no ser el valor monetario de lo que se encuentre debajo de la isla, sino la evidencia histórica capaz de explicar por qué se colocó allí en primer lugar. Por ahora, el patrón subterráneo sigue siendo una posibilidad intrigante más que un descubrimiento confirmado. La idea de que podría representar una antigua estructura construida por el hombre es convincente, pero afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y Oak Island ha enseñado repetidamente a los investigadores que las apariencias engañan. Lo que parece una pared puede ser geología, lo que parece una cámara puede ser un vacío creado naturalmente, y lo que parece ser la pista final a veces puede convertirse en otro callejón sin salida. Sin embargo, es innegable que algo ha cambiado en la investigación. Las viejas pistas se están viendo a través de una lente tecnológica completamente diferente. Registros que alguna vez parecían desconectados, ahora se pueden alinear digitalmente las capas geológicas, se pueden reconstruir en 3 dimensiones, y las anomalías subterráneas se pueden examinar con un nivel de precisión que los buscadores anteriores nunca podrían haber imaginado. Después de más de 2 siglos de incertidumbre, eso por sí solo representa una transformación notable en la búsqueda. Y en algún lugar debajo del suelo, la roca y la historia acumulada de Oak Island, es posible que la respuesta aún esté esperando. Puede ser un tesoro, una estructura de ingeniería, un descubrimiento arqueológico, o algo mucho menos glamoroso, pero históricamente aún más importante. Hasta que la evidencia se exponga físicamente, se documente cuidadosamente, se examine de forma independiente y se verifique científicamente, el mayor secreto de Oak Island seguirá siendo exactamente el que siempre ha sido un misterio, lo suficientemente poderoso como para mantener a la gente buscando mucho, después de que casi todos los demás se hubieran marchado. Los arqueólogos dijeron que si el patrón geométrico, las capas de piedra y las señales subterráneas, detectadas repetidamente, estuvieran conectados, entonces no se podría ignorar por completo la posibilidad de que haya una cámara sellada o una estructura oculta debajo de ellos. Por otro lado, muchos geólogos seguían recomendando precaución. Dijeron que algunos procesos geológicos raros también pueden crear tales patrones, por lo que no sería correcto llegar a ninguna conclusión sin confirmación científica. El debate continuó en la sala de guerra durante horas. Por un lado, la teoría del tesoro parecía fortalecerse, mientras que por el otro la ciencia quería contrastar cada afirmación con evidencia. Al final simplemente dijo: Rick Lagina, el mapeo geológico 3D cambió todo el panorama. Los escaneos del terreno. Los registros de las perforaciones y las muestras de núcleos profundos, recolectadas hasta el momento, habían planteado muchas preguntas al equipo, pero nadie podía decir todavía qué había realmente bajo tierra. Por eso Rick Lagina decidió que esta vez no se basarían únicamente en la perforación. Se inició el mapeo geológico 3D avanzado de toda el área. Más de 5.000 puntos de escaneo, de alta resolución, más de 40 muestras de núcleos profundos y datos de pozos de las últimas décadas se combinaron en un único modelo digital. El objetivo era claro: crear una imagen de lo que había bajo tierra que nadie había visto antes. Primero, los científicos llevaron a cabo un análisis de la densidad del suelo. Compararon la densidad de rocas, áreas vacías y patrones minerales en profundidades.
Después de eso se colocaron varias capas de escaneo, una encima de otra. A medida que se construía el modelo de computadora, comenzaron a aparecer formas en la pantalla que cambiaron por completo la atmósfera dentro de la sala de guerra. En varios lugares la densidad era completamente diferente, mientras que en algunas zonas se podían ver bordes claros y patrones casi equidistantes. No parecía una formación rocosa natural normal. Al observar el modelo desde diferentes ángulos, los expertos crearon la forma de una posible estructura subterránea. Algunos investigadores creían que podría ser parte de una antigua cámara túnel o construcción de piedra, mientras que otros expertos todavía lo consideraban una formación geológica poco común. Pero por primera vez, casi todos los escaneos apuntaban en la misma dirección. Rick Lagina permaneció en silencio mirando la pantalla durante un rato. Muchos miembros del equipo creían que habían estado increíblemente cerca del mayor descubrimiento de Oak Island. El entusiasmo siguió creciendo, pero Rick les recordó a todos que hacer cualquier reclamo ahora sería demasiado pronto. El siguiente paso fue verificar este modelo digital mediante nuevas perforaciones y pruebas de laboratorio. La evidencia más sorprendente encontrada durante una perforación profunda, luego de que el mapeo geológico 3D, el trabajo más importante, estaba a punto de comenzar. Las señales mostradas por los modelos informáticos debían ahora comprobarse sobre el terreno. El equipo de Rick Lagina decidió que esta vez la perforación no se haría sin un plan. Primero se revisaron nuevamente todos los resultados del escaneo, y luego se iniciaron nuevas perforaciones profundas, solo en los lugares donde se habían encontrado las señales subterráneas más fuertes. Todo el equipo siguió observando cada paso que avanzaba el taladro hacia abajo, porque cada nueva muestra decidiría ahora la dirección de este misterio. Pronto apareció la primera gran sorpresa. Varios podos comenzaron a producir fragmentos de madera. A primera vista parecían piezas de madera ordinarias, pero su profundidad hizo que todos se detuvieran y pensaran. Inmediatamente después, algunas muestras también mostraron rastros metálicos. Los científicos se negaron a llegar a ninguna conclusión, pero admitieron que encontrar tales señales una y otra vez, a esa profundidad, no era normal. Además, el taladro también sacó a la luz capas de piedra inusuales, cuya estructura se veía diferente a la de las rocas naturales circundantes. Algunas capas estaban cuidadosamente dispuestas como si hubieran sido colocadas para un propósito específico. La sala de guerra volvió a estar activa. Rick Lagina dio instrucciones claras de que ninguna muestra sería examinada apresuradamente. Cada fragmento de madera, cada rastro metálico y cada muestra de piedra fueron etiquetados por separado. Se registraron su ubicación, profundidad y número de pozo para que no se perdiera información más adelante. Después de eso, comenzaron los preparativos para enviar todas las muestras importantes a laboratorios independientes. Allí la madera pasaría por una datación por carbono, el metal por un análisis químico y la piedra por pruebas de composición. Ahora todo el equipo estaba esperando esos informes, porque si los resultados del laboratorio confirmaban los escaneos del terreno y la evidencia de las perforaciones, entonces por primera vez se podría decir con base científica. ¿Cómo apareció la teoría de los 350 millones de dólares? Las primeras pruebas procedentes de perforaciones profundas, exploraciones del terreno y pruebas de laboratorio impulsaron a los investigadores a pensar en una nueva dirección. Cuando se juntaron diferentes informes, muchos expertos plantearon una pregunta por primera vez. Si realmente existiera bajo tierra una gran estructura construida por el hombre, ¿cuál podría ser entonces su valor histórico y posible económico? Durante esa discusión, algunos investigadores presentaron una estimación que llamó la atención del mundo entero. Según ellos, si la estructura oculta contuviera lo que creían que podría contener, entonces su posible valor podría alcanzar hasta 350 millones de dólares. Sin embargo, dijeron claramente que esto no era una confirmación oficial, sino solo una estimación basada en la evidencia actual. Después de eso, el equipo comenzó a revisar una vez más registros históricos antiguos, notas de expedición
e informes de tesoros antiguos. Muchos documentos que antes se habían descartado como historias o leyendas, ahora se comparaban con los nuevos datos del escaneo terrestre. Los investigadores intentaban comprender si los exploradores anteriores también habían mencionado señales similares o una estructura subterránea que la tecnología de la época no podía comprender. Poco a poco la teoría del tesoro empezó a parecer más fuerte que nunca. Error 500 server. Error Sackmank. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. En apenas unos días, el debate sobre la teoría de los 350 millones de dólares se extendió por todo el mundo. Arqueólogos, historiadores, geólogos e investigadores de tesoros volvieron a centrar su atención en Oak Island. Las redes sociales, las noticias y las plataformas documentales hablaban de este descubrimiento. ¿Por qué el equipo cambió repentinamente la estrategia de excavación a medida que los escaneos del terreno, las perforaciones profundas y los primeros informes de laboratorio comenzaron a coincidir? El equipo de Rick Lagina se dio cuenta de que ya no se trataba de una excavación normal. Si realmente existiera una estructura antigua o una cámara sellada bajo tierra, entonces incluso un pequeño error, cometido por maquinaria pesada, podría destruir evidencia centenaria para siempre. Por eso, después de una larga reunión en la sala de guerra, el equipo decidió de repente cambiar toda su estrategia de excavación. En primer lugar, detuvieron varias máquinas pesadas que trabajaban en el lugar. Se tomó la decisión de no mover las grandes excavadoras y los equipos de perforación de alta velocidad hasta que los científicos declararan que cada nueva área era segura. La precisión se había convertido ahora en una prioridad mayor que la velocidad. Rick Lagina dijo claramente que incluso si llegara al tesoro tomara algunas semanas o incluso meses más, no habría prisa. Después de eso, la excavación se cambió por completo al método de excavación lenta. Ahora cada pocos metros de excavación se detenía el trabajo. La tierra, las piedras y cada trozo pequeño y grande que salía se examinaban por separado. El equipo creía que muchas veces la evidencia más importante no estaba escondida dentro de un gran objeto de oro, sino dentro de un pequeño trozo de madera, un muro de piedra o una fina capa de tierra. No solo eso, sino que se introdujo una nueva regla para la documentación de cada capa. Cada capa encontrada durante la excavación fue registrada mediante fotografías de alta resolución, medición de profundidad, posición GPS y registros digitales. Antes de retirar cualquier formación de piedra u objeto inusual, se fotografiaba desde varios ángulos y cada detalle se ingresaba en el sistema informático. Al mismo tiempo se empezó a utilizar la tecnología de escaneo láser en todo el sitio. Error 500 server error techmark. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Rick Lagina seguía repitiendo que si alguna marca importante o estructura hecha por el hombre se dañaba rápidamente, entonces el mayor misterio de Oak Island, de 230 años de antigüedad, podría permanecer enterrado para siempre. ¿Cuáles fueron los mayores riesgos? Después de cambiar la estrategia de excavación, alcanzar el tesoro ya no era el único desafío del equipo. El verdadero desafío era llegar hasta allí de forma segura. Rick Lagina sabía que la historia de Oak Island no se trataba solo de excavaciones exitosas, sino también de muchos intentos fallidos peligrosos. Durante los últimos 230 años, varios proyectos de excavación se habían detenido debido a inundaciones repentinas, colapsos del suelo y derrumbes subterráneos. Por eso ahora cada paso se da con sumo cuidado. El mayor riesgo era el riesgo de colapso de la cámara. Los ingenieros creen que si realmente existiera una cámara antigua o una estructura de piedra debajo del suelo, entonces las capas de roca sobre ella se habrían debilitado con el tiempo. Una perforación intensa o demasiada presión podrían hacer que toda la estructura colapsara en un solo momento. Si eso sucediera, no solo se perderían millones de dólares en investigaciones, sino que también podrían desaparecer para siempre pruebas centenarias. El segundo riesgo importante fue la entrada de agua. Siempre que se menciona Oak Island,
Lo primero que viene a la mente es la historia de los túneles de inundación. Muchos antiguos proyectos de excavación tuvieron que abandonarse debido al rápido aumento del agua. Esta vez los científicos comenzaron a monitorear continuamente la humedad del suelo, la presión del agua y las condiciones geológicas circundantes. Se instalaron sensores modernos en todo el lugar para que se pudiera detectar inmediatamente incluso el más mínimo cambio en la presión del agua. Pero los riesgos no terminaron ahí. En algunos lugares los escaneos del terreno también mostraron signos de vacíos ocultos. Los expertos dijeron que si hubiera una cámara vacía o una cavidad subterránea debajo trabajar encima, podría ser extremadamente riesgoso. El suelo puede parecer fuerte desde la superficie, pero puede estar completamente hueco por dentro. Por este motivo, antes de cada nueva perforación, se realizaban análisis de presión. Con la ayuda de modelos informáticos, el equipo intentó comprender cuánta presión sería segura en cada zona y dónde no se deberían utilizar máquinas en absoluto. Los expertos en seguridad advirtieron claramente al equipo que incluso el error más pequeño durante esta misión podría convertirse en el mayor accidente. Rick Lagina decidió inmediatamente que la seguridad humana estaría por delante de cualquier descubrimiento. A partir de ese momento, cada nueva excavación comenzó solo después de la aprobación de ingenieros geólogos y especialistas en seguridad, la etapa más difícil de la verificación científica final. A estas alturas, los escaneos del terreno, las muestras de núcleos profundos, los fragmentos de madera, los rastros metálicos y las capas de piedra inusuales habían atraído la atención del mundo entero hacia Oak Island. Pero Rick Lagina sabía que la historia se escribe con pruebas, no con historias. Por eso comenzaba ahora la etapa más difícil e importante de la misión: verificación científica final. El equipo dejó claro que hasta que cada evidencia fuera confirmada científicamente, ninguna teoría del tesoro sería aceptada como cierta. En primer lugar, todas las muestras importantes se enviaron a diferentes expertos independientes y laboratorios acreditados. Equipos separados examinaron fragmentos de madera, muestras de metal, capas de piedra y muestras de suelo para que la investigación no dependiera de un solo informe. A cada laboratorio se le asignó una sola tarea: realizar un análisis imparcial y sin presión. Después de eso, comenzó la datación por carbono. Los científicos querían saber qué edad tenían realmente los fragmentos de madera recuperados con el taladro. Si su edad coincidiera con el período vinculado a las primeras historias sobre la actividad en Oak Island, podría convertirse en una pista importante para la investigación. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo análisis de metales para examinar la composición, pureza y origen de las trazas metálicas. Los expertos intentaban determinar si estos metales eran parte de un proceso natural o estaban conectados a una antigua estructura creada por el hombre. Mientras tanto, los geólogos comenzaron la revisión geológica final de toda el área. Se lo combinaron escaneos del terreno, registros de perforaciones, muestras de núcleos y modelos geológicos 3D, y se verificó nuevamente cada punto de datos. Verificaron repetidamente que no hubo errores, lecturas falsas o casos en los que un patrón geológico natural se hubiera confundido con una estructura creada por el hombre. La atmósfera dentro de la sala de guerra se había vuelto más tensa que nunca. Rick Lagina, Marty Lagina, ingenieros, geólogos y arqueólogos, ahora se concentraban en una sola cosa: los informes oficiales. Todos sabían que estos informes decidirían qué impacto podría tener este descubrimiento en el mundo. Si los informes científicos finales respaldan este descubrimiento, su impacto no se limitará únicamente a Oak Island. Este descubrimiento podría cambiar la dirección de la arqueología, la historia y la investigación de tesoros en todo el mundo. Durante casi 230 años, lo que mucha gente consideraba solo una leyenda o una historia de un tesoro, finalmente pudo presentarse con evidencia científica sólida. Si eso sucede, Oak Island podría convertirse en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Primero, los historiadores comenzarán a revisar registros históricos antiguos
notas de expediciones y mapas antiguos una vez más. Documentos que alguna vez fueron ignorados por carecer de importancia podrían convertirse de repente en la evidencia más valiosa. Los arqueólogos también iniciarán un nuevo debate sobre lo que realmente sucedió en Oak Island hace siglos. ¿Se construyó realmente aquí una enorme estructura subterránea o hay otra historia histórica escondida detrás de ella? Esa pregunta podría llevar a investigadores de todo el mundo en una dirección completamente nueva. Al mismo tiempo, muchos museos, universidades e instituciones arqueológicas también pueden mostrar interés en esta misión. Si los informes oficiales confirman una estructura creada por el hombre nuevos, equipos de investigación, tecnología avanzada y expertos internacionales también podrían formar parte del proyecto. Después de eso, los futuros planes de excavación cambiarían por completo. Ya no habría excavaciones no planificadas. En cambio, los escaneos terrestres de alta resolución, la cartografía digital, las pruebas de laboratorio y la revisión científica se convertirían en la máxima prioridad de cada nuevo paso. El impacto de este descubrimiento no se limitaría únicamente a la investigación. Agencias de noticias, canales de documentales y medios globales de todo el mundo centrarían su atención en Oak Island. Cada nuevo informe podría convertirse en una noticia de última hora y millones de personas esperarían la próxima actualización de la misión. Rick Lagina y su equipo también tendrían una responsabilidad mucho mayor, porque ahora todo el mundo estaría atento a su próximo descubrimiento. Pero a pesar de todo esto, la pregunta más importante seguirá siendo la misma. La mayor decisión de Rick Lagina. La espera por los informes científicos finales casi había terminado. Todos los científicos, ingenieros y arqueólogos dentro de la sala de guerra sabían que la siguiente decisión daría forma al futuro de toda la misión. Rick Lagina pasó horas estudiando cuidadosamente todos los informes escaneos del terreno, registros de perforaciones y hallazgos de laboratorio. Finalmente anunció su mayor decisión al equipo. Ahora comenzaría el plan de excavación final, pero esta vez no avanzaría con una excavación rápida como antes. En cambio, cada paso seguiría un método completamente científico. Rick dejó claro que ninguna máquina avanzaría hasta que recibiera la aprobación de los científicos. Cada nuevo punto de perforación sería examinado primero por los geólogos, luego los ingenieros prepararían su informe de seguridad y solo después se permitiría al equipo de excavación continuar. Creía que si realmente existiera una estructura hecha por humanos o una cámara sellada debajo, entonces un error por descuido podría destruir para siempre la mayor evidencia de los últimos 230 años. Unas horas más tarde comenzaron los preparativos para la fase de excavación. Se seleccionaron nuevos lugares para los pozos, se activaron nuevamente los sistemas de escaneo láser y se revisó por última vez todo el equipo de excavación. Un extraño silencio se extendió por todo el sitio. Todos sintieron que ahora estaban extremadamente cerca del lugar que el mundo había estado buscando durante los últimos 2 siglos. Durante este tiempo, el equipo también compartió un momento emotivo. Mirando a sus compañeros de equipo, Rick Lagina dijo que esta misión no se trataba solo de encontrar un tesoro. Se trataba de honrar los esfuerzos de todos los que habían intentado resolver este misterio durante los últimos 230 años, pero nunca llegaron a la meta. Se podía ver claramente tanto la felicidad como la tensión en los ojos de varios miembros del equipo. Todos sabían que ya no había vuelta atrás. Después de varias semanas de perforaciones continuas, escaneos del terreno, pruebas de laboratorio y verificación científica, finalmente llegó el momento que todo el mundo había estado esperando. Dentro de la sala de guerra, todas las pruebas finales fueron presentadas una por una y al equipo de Rick Lagina. Los escaneos del terreno, las muestras de núcleos profundos, la datación por carbono, los análisis de metales y los informes de estudios geológicos se compararon una y otra vez. Muchos expertos coincidieron en que varias señales encontradas bajo tierra parecían diferentes de una formación geológica normal. Sin embargo, ningún equipo científico había confirmado oficialmente
que allí hubiera un tesoro. Pero una cosa había quedado clara. El misterio de Oak Island se había vuelto más profundo y fascinante que nunca. Ahora la pregunta más importante era, ¿se encontró realmente el tesoro? La respuesta fue todavía no, pero los patrones geométricos, las huellas metálicas, los fragmentos de madera y las inusuales capas de piedra descubiertas durante la investigación habían hecho que la posibilidad de que una estructura hecha por el hombre o una antigua construcción subterránea pudiera esconderse bajo tierra fuera mucho más fuerte que nunca. La siguiente etapa era llegar, de manera segura, a esa estructura para que se pudiera revelar la verdad sin dañar ninguna evidencia. Rick Lagina miró a su equipo y dijo emocionado: «Nuestro objetivo nunca fue solo encontrar un tesoro. Nuestro objetivo es alcanzar la verdad que el mundo ha estado buscando durante los últimos 230 años. Aunque tengamos que esperar un poco más, solo avanzaremos por el camino de la ciencia». Su declaración dejó claro que para él la mayor victoria no era un cofre de oro, sino la verdadera verdad de la historia. Esa es también la mayor lección de Oak Island. A veces el mayor tesoro no es el oro, sino la verdad que ha permanecido escondida bajo tierra durante siglos. Y tal vez es por eso que la historia del secreto de 350 millones de dólares aún no ha terminado. Ahora ha llegado a su punto de inflexión más apasionante. Si disfrutas de vídeos documentales de alta calidad sobre misterios, tesoros e historia, suscríbete a nuestro canal, presiona el icono de campana y dale me gusta al video. Además, comparta su opinión en los comentarios, porque la próxima evidencia de Oak Island podría revelar la verdad que el mundo ha estado esperando durante los últimos 230 años.